Buenas, somos el grupo conformado por Dorian Bassiani y mi persona, Marwin Kohler, que vamos a hacer la defensa sobre el caso clínico correspondiente a la materia de nutrición en pediatría 2. Partiendo con el contenido del caso, tenemos en primer lugar la historia clínica, en segundo lugar la historia dietética, en tercero el plan de alimentación y en cuarto las recomendaciones. En primera parte de la historia clínica tenemos la ficha patronímica. El nombre y apellido de este paciente es Joshua Gabriel Ramos García. Su fecha de nacimiento es el 25 de octubre del 2021 en Caracas, en el Hospital Clínico Universitario. Su edad actual es de 7 meses. Su sexo es masculino y la fecha de ingreso al hospital es el 14 de junio del 2022 a las 3:33 am. El representante es la madre, cuyos datos personales aparecen en la historia, y la dirección. El motivo de consulta son diarreas y vómitos. La enfermedad actual se redacta como se trata del lactante menor masculino de 7 meses de edad, quien madre refiere inicio de enfermedad actual 24 horas previas al ingreso, caracterizado por alza térmica no cuantificada, la cual atenúa con dosis de acetaminofén. En horas de la tarde se asocia a cuadro clínico evacuaciones líquidas en número de 4 al día, las cuales desbordan el pañal en 2 oportunidades sin moco ni sangre, concomitante con episodios eméticos en 2 oportunidades de contenido alimentario, motivo por el cual acuden a nuestra institución, es decir, el Hospital Clínico Universitario, donde posterior evaluación se decide el ingreso. Los antecedentes prenatales y obstétricos, tenemos que es cuarto producto de madre de 29 años, embarazo planificado, mal controlado desde el segundo mes de gestación, obtenido a los 35 semanas más 2 días por parto eutóxico simple. Su egreso materno se da a las 24 horas y el puerperio de la madre fue fisiológico. Los antecedentes neonatales refirió yo y respiro espontáneo al nacer. Se niega cianosis, se niegan convulsiones y se niega también el ingreso a la unidad de tratamientos intensivos. El egreso fue a las 24 horas como un pequeño para la edad gestacional. El peso al nacer fue de 2 kilos con 20 gramos y la talla al nacer fue de 46 centímetros. El desarrollo se impresiona un retraso global en la adaptación a las destrezas. Un sostén cefálico a los 3 meses, fija la mirada a los 4 meses, el rollover no ha sido alcanzado, la sedestación con apoyo tampoco, refiere Guareo. En los hábitos psicobiológicos se nota que el sueño nocturno es de 10 horas, interrumpido por alimentación en 2 oportunidades. Duerme en cama compartida con la madre y el padre, niega onicofagia, digitosucción y uso de chupón. En las inmunizaciones son incompletas de acuerdo al esquema del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del sistema, de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Los antecedentes personales son todos negados por parte de la madre y los antecedentes familiares tienen madre de 29 años aparentemente sano, un padre de 25 años aparentemente sano, 3 hermanos, una femenina aparentemente sano de 10 años, un masculino aparentemente sano de 10 años también y un masculino aparentemente sano de 3 años. La línea materna presenta una abuela con hipertensión arterial y un abuelo asmático. Y en la línea paterna, una abuela con hipertensión arterial y un abuelo aparentemente sano. Por lo tanto, este niño es de sospecha y se tiene que hacer un seguimiento futuro que pueda padecer hipertensión arterial debido a factores genéticos. En los signos vitales tenemos una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, una temperatura corporal de 39 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 98%. En lo que respecta al examen físico, tenemos a denotar en los ojos se evidencia un llanto sin lágrimas, en la piel se ve un turgor disminuido, una elasticidad aumentada y se evidencia palidez cutánea. Con respecto a la boca, se ve una mucosa oral ligeramente seca. Esto es característico de signos de deshidratación. Otro aspecto importante es que en las extremidades se ven hipotróficas y esto producto de una disminución de la masa muscular. Con respecto a la evaluación de las gónadas, es decir, la evaluación sexual, el niño presenta un Tanner nivel 1, que es óptimo para su edad. Y con respecto a la evaluación de Gaslow, también es óptima porque presenta 15 de 15. Con respecto al laboratorio,
Se ven que los linfocitos están aumentados, indicios de una infección. La hemoglobina y el hematocrito están disminuidos, que pueden ser evidencia de una anemia. Con respecto a las proteínas totales y la albúmina, se encuentran ambas disminuidas, que es causa posiblemente de un déficit proteico. Y la glicemia también se encuentra disminuida, posiblemente presentando una hipoglicemia en este niño, debido a que está por debajo de los valores normales. El diagnóstico médico que refiere de la historia clínica obtenida en el hospital es que es un síndrome diarreico agudo de etiología a precisar, deshidratación moderada, prematuridad por antecedentes, retraso global en la adquisición de destreza e inmunizaciones incompletas según el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. La desnutrición aguda severa con riesgo de muerte por desnutrición es un diagnóstico que elaboran los residentes o quien los atendió a ellos en el hospital clínico. Nosotros más adelante vamos a elaborar otro tipo de diagnóstico basado en nuestro criterio y en la evidencia que arroja este caso. El tratamiento es igual, el tratamiento proveniente del hospital, que le recomiendan mantener hospitalizado en el área, uso de omeprazol, que es un protector gástrico, acetaminofén, que es para la fiebre, un ceftriaxone, que es un antibiótico, y una ondansetron, que es un antiemético, recomendado solamente cuando se presentarán los casos de MES. Y la dieta acorde a la edad es una dieta que recomendó de nuevo los que los trataron en el Hospital Clínico Universitario. Nosotros más adelante daremos nuestra dieta basada en nuestro criterio. Pasando a en la segunda parte, que es la evaluación nutricional integral subjetiva, tenemos que en el Grafar Méndez Castellano, el padre y la madre arrojan una puntuación de 14 puntos que los categoriza a este paciente en un estrato social Grafar número 4 o nivel 4. Con respecto a la evaluación psicológica, se tiene un sueño nocturno de 10 horas que es interrumpido por alimentación en 2 oportunidades. Las siestas son 2 veces al día, 1 hora cada una. El tiempo en pantalla, los padres refieren que pasa gran parte del tiempo en un corral viendo TV o con celulares. Y también los padres refieren que presenta o realiza juegos con carritos y bloques durante la tarde en conjunto con sus hermanos. En los hábitos alimenticios tenemos la lactancia materna, la madre la niega, que da lactancia materna exclusiva. Con respecto a la fórmula, refiere un uso de fórmula de inicio hasta los 4 meses de edad. La dilución, 2 onzas más un scotch de fórmula. Y luego comienza a introducir téteros de maicena y de crema de arroz. Esta no precisa la preparación de los mismos y se elaboran con leche completa. La alimentación complementaria comienza con sopas a los 5 meses. Actualmente consume 5 comidas principales más 8 teteros. Luego, en el recordatorio de 24 horas, tenemos que el desayuno y la cena son elaborados de igual manera o con los mismos tipos de alimentos, porque aquí tenemos que le presentan unos bollitos pequeños con margarina, a las cuales le agregan 3 untadas, y queso rallado, que son de 2 a 3 cucharadas. En el almuerzo, que se le da sopa de auyama, aproximadamente media taza, y las meriendas son los 8 teteros de maicena y de crema de arroz con leche completa cada 3 horas. Es importante acotar que se niega la ingesta de agua con las comidas. Luego se trató de realizar, basado en el recordatorio 24 horas por método tradicional, la determinación de calorías y nutrientes para este paciente, utilizando, como dije, el método tradicional. Entonces tenemos que las kilocalorías fueron 656, para los carbohidratos 88,26 gramos, para las grasas son 27,11 gramos, para las proteínas 19,14 gramos, para el hierro 5,87 miligramos, para el calcio 257,4 miligramos y para el zinc 0 miligramos. Es importante que durante la elaboración de este recordatorio 24 horas no se informó sobre la manera en cómo se preparaban los teteros, por lo cual no se pudo colocar en esta elaboración de determinar las calorías y por lo tanto esto estaría subestimado.
Ahora, pasando a la adecuación, tenemos que solamente es adecuado los nutrientes en carbohidratos y el calcio, y todos los demás están inadecuados por déficit, es decir, calorías, grasas, proteínas, hierro y zinc. Luego, en la frecuencia de consumo, tenemos que se reportan adecuados aquellos grupos de alimentos como son las harinas, los lácteos y las grasas. Los misceláneos también, porque se comen menos de 5 veces a la semana, y son inadecuados porque no se comen más allá de 5 veces a la semana las carnes, el pollo, el huevo, el pescado, las legumbres, las frutas, los vegetales y los tubérculos. Seguidamente, y también dentro de los hábitos alimenticios, no se encuentra información sobre los rechazos y las preferencias, sobre las alergias e intolerancias. Sí se informa sobre el tipo de preparación, que son monótonas, porque siempre se preparan los mismos alimentos en desayuno y en la cena, y el apetito lo reporta como bueno, pero es importante tomar en cuenta que no se pudo constatar de que esto fuera así, solamente se contaba con el relato de la madre, de que el apetito fuera bueno. Las conductas alimentarias. El ambiente durante las comidas se niegan distractores. La velocidad con la que comen no se refiere. En cuanto a la demora en comer, no lo refieren tampoco. El cuidador es la madre o el padre. El lugar de ingesta es el cuarto del niño y la mamá lo carga mientras él está comiendo. Los horarios son a las 8 a.m. el desayuno, a la 1 de la tarde el almuerzo, a las 8 de la noche la cena, y los teteros como intermediario entre cada comida. La conducta del niño en las comidas es buena. El diagnóstico dietético. Tenemos que la introducción a la leche entera fue inadecuado porque se realizó a los 4 meses, lo cual genera posibles problemas de permeabilidad intestinal. La introducción a la alimentación complementaria también es inadecuada porque empezó a los 5 meses. La adecuación de la ingesta es inadecuado para las calorías, las proteínas, las grasas, el hierro y el zinc, siendo solo adecuado para el calcio y carbohidratos. El apetito, la madre lo reporta como bueno, sin embargo, no se pudo conocer cómo es el consumo de las comidas y se solicita, y si este solicita merienda, por lo menos 6 días a la semana. Esto debido a que la recomendación es que el niño consuma todas sus comidas y además pida las meriendas para hablar de un apetito bueno. La frecuencia de consumo es inadecuado por déficit en la mayoría de los grupos de alimentos, excepto en las harinas, en los lácteos y en las grasas, donde es adecuado. Las conductas alimentarias no contenemos suficientes datos para diagnosticar y consideramos que son padres permisivos al no tener un lugar adecuado para realizar las comidas, pero sí se cuentan con horarios fijos para las comidas principales. Ahora los dejo con mi compañera Dorian Bassiani, que hablará sobre la evaluación nutricional integral objetivo. Gracias, Manuel. Continuamos dentro de la historia dietética, vamos con la antropometría. Un peso de 4.1 kilogramos, la talla fue de 59.5 centímetros, la circunferencia del brazo izquierdo de 11 centímetros, la circunferencia cefálica de 40 centímetros, el pliegue tricipital de 6 milímetros y el pliegue subescapular de 4.4 milímetros. Con estos datos fue necesario sacar el índice de masa corporal, que dio un resultado de 11.78 kilogramos sobre metros cuadrados, el área muscular, que dio un resultado de 661.64 milímetros cuadrados, y el área de grasas, que dio un resultado de 301.74 milímetros cuadrados. También se sacó la edad cronológica y la edad decimal con un resultado de 7 meses 20 días o de 0.63 años. Bueno, ya con estos datos se nos permitió graficar y obtuvimos la siguiente valoración. Para el ETC, prácticamente todas las variables están por debajo del percentil 3, menos la área muscular edad, que está justo en el percentil 3, en el límite inferior. Y para la OMS, tanto peso edad como talla edad están por debajo de las menos 4 desviaciones estándar, menos que, y por otra parte, peso talla está entre el percentil 3 y menos 4 desviaciones estándar, pero más cercano al percentil 3. Con estos datos se nos permitió sacar el diagnóstico nutricional que, según la OMS, refleja una talla baja severa con desnutrición grave por peso-edad, con afectación de crecimiento, ya que el perímetro cefálico se vio comprometido, y según el ETC hay una talla baja con desnutrición por peso-edad, con afectación de las reservas energéticas, ya que la masa grasa se encuentra muy baja y la masa muscular se encuentra en el límite inferior.
Vamos a continuar con el plan de alimentación, que es la parte 3, sacando los cálculos de requerimiento, la tasa metabólica basal según Holiday modificado, dando un total de 410 calorías. Continuamos con la energía de actividad, los datos fueron suministrados de la historia. Calculamos 8 horas de televisión o pantallas, 4 horas para juegos pasivos, 12 horas de descanso, de las cuales 10 son de sueño nocturno y 2 horas de siesta, dando un total de 53.30 calorías día. Ahora vamos con la energía de recuperación. Se va a utilizar la diferencia entre peso ideal para la edad, porque es un niño menor de 2 años, y su peso actual. Para calcular el peso ideal para la edad, se utilizó la gráfica de peso-edad de la OMS para niños varones menores de 6 años. Para esto se coloca la edad actual del paciente y se cruza con el percentil 50, dando por resultado un peso ideal para la edad de 9.5 kilogramos. Bueno, pasamos los 9.5 kilogramos a gramos, da 9.500 gramos menos 4.100 gramos de peso actual, de un total de 5.400 gramos. Si un gramo de tejido aporta 5 calorías, 5.400 gramos, ¿cuánto aportará? Dando un total de 27.000 calorías, lo dividimos entre 60 días, que es nuestra estimación de tiempo para la recuperación, con un total de 450 calorías día. Vamos con la energía de catabolismo, teniendo en cuenta que este paciente fue hospitalizado por diarrea y vómitos y concomita con desnutrición, se clasifica con una severidad patológica leve, utilizamos el 10% y tenemos un resultado de 41 calorías. Para la energía térmica de los alimentos es el 10% de la sumatoria de la tasa metabólica basal, energía de actividad, energía de recuperación y energía de catabolismo, dando un resultado de 95.43 calorías día, y para el requerimiento calórico total, la suma de todos los anteriores, dando un resultado de 1049.73 calorías día, que lo redondeamos a 1050 calorías día, y si lo queremos expresar por kilogramos de peso actual, serían 256 kilogramos por kilogramo de peso, perdón, 250 calorías por kilogramo de peso día. Continuamos con el requerimiento hídrico. En este caso, vamos a utilizar una tabla que es del CANIA para tratar pacientes con desnutrición grave. Vamos a ubicarnos en la fase aguda y utilizamos el límite superior, que fueron 130 cc por kilogramo de peso al día, teniendo un resultado de 533 cc día. Okay. No vamos a utilizar para la fórmula calórica el requerimiento calculado previamente, ya que el paciente se encuentra con una desnutrición grave. Vamos a utilizar el mismo cuadro de esquema del CANIA y trataremos a este paciente como un desnutrido grave en fase aguda. Dicho esto, utilizaremos el margen superior del aporte calórico inicial permitido, que es de 100 calorías por kilogramo día, dando un total calórico de 410 calorías día. Para las proteínas también nos ubicamos en el rango superior permitido, que es de 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, siendo 6% para proteínas, un 35% para grasas y un 59% para carbohidratos. A continuación vamos a corregir el requerimiento calórico total y el requerimiento hídrico. Ya que complementaria, tiene 7 meses, no queremos quitar la alimentación. Porque nos parece prudente que continúe y así pueda desarrollarse tanto sus destrezas como su apetito. Entonces, vamos a destinar un 80% del requerimiento calórico total a la fórmula, que en este caso vamos a utilizar F75, y un 20% lo vamos a destinar a alimentación complementaria, por lo cual corregimos el requerimiento, el 80% del requerimiento es 620 calorías, y el requerimiento hídrico debe ser corregido, ya que si lo utilizamos completo, se en las calorías que queríamos dar a través de la fórmula calórica. Aquí lo expresamos, si por cada 100 cc de la fórmula aporta 75 calorías, con el requerimiento hídrico completo, que era 533 cc, aportaba 399.75 calorías. Un poco más del 80%, que serían 328. Así que nos enfocamos en las 328, empleamos una regla de 3 y nos da como resultado el nuevo hídrico es de 437 cc. Ahora vamos a calcular el aporte de macronutrientes por la F75. A mi lado izquierdo tenemos una tabla de información nutricional tanto de la F75 y del IFCN, de donde se obtuvieron los valores, y se plantean las siguientes reglas de 3 para calcular los macronutrientes, tanto calorías, carbohidratos, proteínas y grasas. A continuación le sacamos el porcentaje de adecuación a estos macronutrientes y, como podrán observar en el cuadro, nada más dieron adecuados calorías y carbohidratos.
El resto de las calorías, el 20% que no hemos utilizado, se va a buscar complementar los macronutrientes que quedaron en déficit, es decir, las proteínas y grasas, mediante la alimentación complementaria. Entonces, para el cálculo de teteros, ¿cuántas onzas debe tomar al día? Bueno, sabiendo que nuestro requerimiento hídrico corregido fue de 437 cc y una onza son 30 cc, eso da 14.57 onzas. Como el paciente debe alimentarse cada 12 horas, se divide entre, que debe alimentarse cada 2 horas, perdón, se va a dividir esta cantidad de onzas entre 12 horas y eso da un total de 1 onza cada 2 horas para completar el 80% de requerimiento, que sería 328 calorías al día. A continuación vamos con la fórmula calórica corregida para poder sacar la lista de intercambios para la alimentación complementaria. El requerimiento a utilizar es el del 20%, que da un total de 82 calorías. Y recordamos que solo vamos a utilizar proteínas y grasas, que fueron los macronutrientes que quedaron en déficit con la F75. Es importante acotar que los gramos tanto de proteínas como de grasas se calcularon mediante la diferencia entre los gramos aportados de cada macronutriente por la F75 y la fórmula calórica original. Eso genera un resultado de aproximadamente 4 gramos de proteína que había por déficit y 7 gramos de grasa que había por déficit, y esto lo vamos a completar con la alimentación complementaria. Acá tenemos la lista de intercambios. Tenemos 0 intercambios de leche porque la leche se va a cubrir mediante la fórmula, 1 intercambio de vegetales, 2 intercambios de frutas, 0 intercambios de almidón porque los almidones ya estaban adecuados con la fórmula, 1 intercambio de carnes y medio intercambio de grasas. Para el menú tipo y menú ejemplo, vamos con el menú tipo primero, tenemos en la merienda un intercambio de frutas, para el almuerzo, vegetales 1 intercambio, carnes 1 intercambio, grasas medio intercambio, y para otra vez las frutas en la merienda de la tarde. Considerando, hay que tener en cuenta que hay toma de teteros cada 2 horas, entonces esto va a ser intercalado con esos teteros. En el caso del almuerzo, preferentemente cercanos a la hora normal de almuerzo, que en este caso era la 1 de la tarde, el intercambio vegetal, de carne y de grasa, y a modo de meriendas matutinas y vespertinas, la fruta. En el menú ejemplo tenemos media taza de sopa vegetal, media cucharadita de aceite vegetal, y en el caso de las meriendas utilizamos un cambur, ya que media unidad de cambur es un intercambio, entonces utilizamos la mitad en la merienda matutina y la mitad en la merienda vespertina. Bueno, según el progreso del paciente. Esta fase son las 3 fases que que queríamos implementar con el paciente. Para desnutridos graves, la primera fase, que es donde se encuentra él, trata la deshidratación y busca restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. La fase de transición, cabe destacar que la fase aguda no debe pasar de los 7 días, posiblemente sea menos ya que el laboratorio no estaba tan comprometido. La fase de transición busca restaurar el apetito del paciente y en la fase de rehabilitación, que es la última, busca restaurar los tejidos consumidos y el niño debería tener un apetito espontáneo. Entonces, cuando llegase a una etapa de transición, nos apegamos a los valores y rangos de referencia de la tabla 1 aportados por Tania, con el peso actual para el momento, y utilizaríamos el 70% del requerimiento en la fórmula y un 30% en alimentación complementaria. Para la fase de rehabilitación, el mismo procedimiento, simplemente que ahora vamos a utilizar un 60% del requerimiento en fórmula y un 40% del requerimiento en alimentación complementaria. ¿Esto por qué? Bueno, ya que nos interesa ir aumentando la alimentación complementaria en cantidades, tal y como debería ser para un niño de su edad. Si bien la fórmula va a seguir siendo el consumo principal de nutrientes, debemos fomentar la integración del lactante en la mesa familiar y en algún momento el destete. También es importante recordar que, según el diagnóstico médico, había un retardo global del desarrollo de las destrezas y la alimentación complementaria, especialmente el baby led weaning, permite al bebé desarrollar estas destrezas motrices como el uso de pinzas con las manos, la interacción del alimento, de las texturas y formas en las que se les presenta, y esto podría mejorar esa situación. En los exámenes dado el momento del ingreso, si hubiésemos estado allí, ese ha sido un hemograma completo. Generalmente esto diagnostica la anemia, proteínas totales y fraccionadas. En el caso del albúmina, pues si está disminuida, incrementa aplicaciones y la mortalidad. La prealbúmina estudia en casos de malnutrición e infecciones, las transferrinas,
A niveles plasmáticos suele ser por anemia y disminuidos puede ser por enfermedad de sepsis o enfermedad intestinal, y la globulina sérica puede estar o elevada para infección. Continuamos con el índice de creatinina talla. Este es un indicador bioquímico de composición corporal que permite conocer el grado de agotamiento de depósitos energéticos o la recuperación de la masa muscular de los pacientes marasmáticos. El hierro sérico y el porcentaje de saturación de porfirina normalmente están aumentados en pacientes desnutridos. El calcio, el fósforo y el magnesio generalmente están bajos en pacientes desnutridos. La fosfatasa permite identificar el grado de raquitismo subclínico. La creatina y el nitrógeno, el BUN, evaluar el funcionamiento renal y la ingesta proteica, y la glicemia y el electrolito son indicadores que dan rápidamente a los cambios inmediatos de ingesta y se normalizan en sangre en la fase compensatoria de una desnutrición grave, que en este caso nos convendría saberlo. Por último, tendríamos un perfil lipídico completo. A mayor severidad de la desnutrición se eleva la concentración de triglicéridos y colesterol, VLDL, en plasma, y disminuye el colesterol total, las LDL y las HDL. Y por último, un examen de heces y orina que logre identificar infecciones ocultas o asintomáticas como parásitos, y como tenía diarrea, creíamos que era apropiado. Siguiendo con lo que serían las recomendaciones, partiendo de recomendaciones específicas, es importante tener un monitoreo de los niveles hídricos y de electrolitos de estos pacientes, ya que se encuentra en una desnutrición grave y según el examen físico presenta una deshidratación. Para la presencia de anemia se debe tratar con suplemento de hierro que aporte de 6 miligramos por kilogramo de peso al día, fraccionándolo entre 2 a 3 tomas por día. Ya sea la fórmula láctea o el producto de terapia nutricional, se debe administrar en pequeños volúmenes de alimento y a intervalos cortos durante el día y la noche cada 2 a 3 horas. Según los laboratorios, el paciente presenta un cuadro de hipoglicemia, por lo cual la administración de tomas nocturnas de tetero se debe hacer con carácter obligatorio para evitar evitar que aparezca la hipoglicemia. Si el paciente llegara a presentar una disminución del apetito y rechazo a la administración de comida, se puede optar por el uso de una sonda enteral. Si se opta por tratar a este paciente con otras fórmulas distintas a la F75 y la F100, deben de implementarse aquellas que sean normo o hiposmolares. Se debe suspender el uso de tetero tipo la maicena y crema de arroz, y utilizar solo las fórmulas descritas en este caso, que sería la F75. Es importante acotar que con este paciente, con la introducción temprana de la alimentación complementaria, se debe mantener en vigilancia por presentar mayor riesgo de alergia alimentaria y el eczema y puede presentar también eczema durante los primeros años de vida. La consistencia de los alimentos ofrecidos para este niño por su edad pueden ir desde papillas, purés, alimentos semisólidos y preparaciones que permitan tomarse con los dedos, en manera que él mismo pueda servirse. Se recomienda complementar el esquema de vacunación con un mínimo que sea el esquema del Ministerio Popular para la Salud, y lo óptimo sería que fuera el esquema de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. La dilución y preparación correcta de los teteros es de mucha importancia para asegurar que este paciente tenga un correcto aporte de calorías y macronutrientes, teniendo en cuenta los antecedentes de mala dilución. Para asegurar una correcta recuperación y un correcto desarrollo es necesaria la suplementación con vitaminas y minerales. Será de vital importancia evitar la recaída de este paciente, debido a que un nuevo estado de desnutrición podría ser mortal para su edad. Los alimentos que se le entregan a este paciente se deben de preparar y almacenar de forma que se elaboren con las manos limpias y utilizando utensilios esterilizados. Se incentiva a que la alimentación sea lo más perceptiva. Esto significa que la alimentación debe realizarse en un ambiente de afecto y respeto. Y por último, se tiene que minimizar la presencia de distractores durante las horas de comida. Continuamos con las recomendaciones generales. La introducción de los nuevos alimentos se debe realizar en cantidades pequeñas, partiendo de 2 cucharaditas, hasta lograr que se habitúe el sabor, y luego se ofrecen cantidades más grandes, 3 cucharadas soperas en cada comida. Para aportar variedad en los alimentos que se le ofrecen al paciente con preparaciones diversas, a fin de promover el consumo de nuevos alimentos y de estimular el apetito, además de introducir alimentos saludables.
Bueno, muchas gracias por su atención y en las siguientes láminas les dejamos la bibliografía utilizada para la elaboración del caso.